Cuando se analiza el karma como eslabonamiento entre causa y efecto, en el que una persona realiza una acción en pos de una meta y convertimos esa meta en consecuencia, y al instante de la realización en causa, pues operan diversas facetas. Ese universo entre causa y efecto tiene variantes. La primera de ellas se le llama inacción. Un individuo cualquiera que está comprometido por el hecho de vivir y no se responsabiliza de sus actos. Esto en cualquier faceta de la vida, desde la pereza a no hacer algo, por miedo, por temor, por angustia. El hecho mismo de no asumir las responsabilidades que asume en la vida, trabajo, labor, y se niega a actuar. Esa persona no llega a la meta, pero al plantearse la meta no hecha, crea una relación entre la causa y la meta no hecha y produce karma por omisión. Luego está también la acción obligada, no la karma por omisión, sino la acción obligada. Es aquella en donde normalmente funcionamos. La acción se hace por el fruto de la acción, por la obtención de una meta cualquiera, o por sentirse propietario, por el poder que otorga la acción, por el control que genera la acción, o por el simple hecho de ser yo quien la hace. Aquellos donde hay voluntad, interés o intención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se realiza la acción, pues evidentemente se plantea una meta, un fruto. Cuando emerja el fruto de la acción que como causa se planteó, emergerá el perceptor asociado a quien la creó. Entonces habrá perceptor aquí, perceptor aquí. En el paso del tiempo y en el flujo del tiempo, entonces habrá permanencia del yo, que es la base esencial del karma, la perpetuidad del yo. Existe un tercer tipo de acción, que es la acción recta. Es aquella donde la acción se hace por la acción y no por el resultado. Muy parecida o idéntica a la concentración, donde la acción se hace por la acción. Mientras está en concentración, nadie realiza la acción por la meta. La acción se hace por la acción y se realiza sin que haya un propietario de ella. Es decir, la acción se realiza por la acción sin propiedad y sin meta. Es una cosa sorprendente lo que ocurre en la concentración. En la concentración retiramos las anclas y el barco va a donde quiera ir. Lo llevan las aguas espontáneamente. La concentración es un acto extraño y absolutamente maravilloso al tiempo, porque se sigue siendo consciente del evento, se es más eficiente cognitivamente, inclusive es un proceso terapéutico porque no hay estrés psicológico, pero la acción se hace por la acción y no por su resultado, y no hay quien la haga, la acción se hace por la inteligencia del instante que la produce. A eso le llamamos recta acción. También se le llama dharma, también se le llama karma yoga. Y existe una última forma entre la acción y su resultado, y es mm, mm, la renuncia a la acción. Se da en términos, por ejemplo, como cuando se hacen sueños y te das cuenta que es un sueño. Entonces ves la parafernalia que se produce alrededor tuyo y dices, esto es ilusión. Pero lo dices por el convencimiento de saber que eso es un sueño, por el convencimiento de saber que eso no existe, por el conocimiento de saber que eso es una ilusión total y absoluta. ¿Alguna vez, me imagino, les ha ocurrido que en sueños se han dado cuenta de que están soñando? No sé si les ha pasado. Entonces la prerrogativa con la que perciben el sueño al notar eso con claridad suma es totalmente diferente. Notar que una realidad tan pintoresca, tan intensa es inexistente y que solo está allí por situaciones de la percepción que no son del caso,
hace que tu reacción al mundo cambie. Eso es lo que pasa con aquellos que han encontrado la no dualidad de manera estable y firme. Entonces sus responsabilidades con el mundo cesan porque esa responsabilidad se basa en condicionamientos que son absolutamente ilusorios. Entonces quien renuncia a la acción, que son los sanyasin, renuncian porque su mente está claramente convencida de que evidentemente no se requiere respuesta alguna a nada, porque no hay nada que valga la pena sobre lo cual responder debido a que todo ello conforma una realidad ilusoria. Así entonces tenemos la inacción, la acción no obligada, la recta acción y el abandono de la acción o la renuncia a la acción.